Buenas tardes. El tema a presentar hoy es el método de extracción de características para señales de SCBP medidas por la tasa de transferencia de información IPF. Los autores de esta investigación, Dani de la Cruz, quien les habla, Wilfredo Alfonso y Eduardo Caicedo. La estructura, el esquema de esta presentación está dado por una introducción en donde abordaremos términos importantes para el entendimiento general. Luego tendremos una sección de materiales y métodos donde realmente está el cuerpo de esta investigación, en donde se analiza cada una de las técnicas o metodologías de extracción de características. Luego de esto daremos se evidenciará resultados en donde discutiremos estos resultados a través de una tabla resumen. Veremos cuáles son las prestaciones de estas técnicas para finalmente hacer nuestras conclusiones y ver cuáles serían los trabajos futuros en función a lo presentado en este artículo científico. Bien, el control de robots, dispositivos u otras máquinas que solo utilizan pensamiento ha sido una fantasía latente si nos trasladamos unos años atrás. El desarrollo de interfaces cerebro-computador, o BCIs, en la última década nos ha permitido convertir esta fantasía en realidad. Una BCI permite el control de aplicaciones usando señales cerebrales. Eso ya es una realidad, eso se lo está haciendo, y esto nació bajo las necesidades de personas que su sistema motor ha sido muy afectado, no tienen movimiento de sus extremidades superiores, inferiores, y eso ha hecho que estos estudios y que el cerebro tenga una participación importante para estas personas. Entonces, nosotros podemos ver aquí en la pantalla, en la parte superior, ustedes ven en la parte superior izquierda, cómo en nuestro cerebro se distribuyen diferentes señales, diferentes energías, donde nosotros nos concentraremos específicamente en la parte parietal y occipital, que es en donde se generan estas señales de SCBP. Y las señales de SCBP son señales las cuales generan respuesta a estimulación en la corteza visual a través de estímulos intermitentes o parpadeantes que se encuentran situados, como les dije, en los lóbulos parietal y occipital principalmente, como ustedes pueden ver en la figura. La distribución para la captura de estas señales ya es de forma universal, donde vemos distribuciones, como ustedes pueden ver en la figura inferior, distribución de localización de las señales en el cerebro. Por ejemplo, ahí existen las 10-20, 20-20. ¿A través de qué podemos nosotros capturar estas señales? A través de dispositivos especializados, como son diademas, como son cascos. Ustedes pueden ver en la figura también aquí. Estos son los dispositivos de captura de señales cerebrales que se encuentran, que son compuestos por electrodos. Y esos electrodos hacen que haya o que capture esa señal cerebral. Sí, en la parte derecha ustedes pueden ver la estructura general de una BCI, en donde iniciamos con la etapa de adquisición de la señal, pasamos de una etapa de preprocesamiento a la etapa de extracción de características, el reconocimiento de patrones, una etapa de postprocesamiento para entrar luego a la etapa de control específicamente. Y así lograr hacer la activación de la que hablábamos inicialmente de robots, de dispositivos y en aplicaciones muy utilizadas como los llamados spelling, que son deletreadores para comunicación justamente de personas que tienen afectación en su motricidad principalmente.
Entonces, nosotros nos vamos a concentrar justamente en la etapa de extracción de características, sería en la etapa que está superior de extracción de características, el reconocimiento de patrones. Una de las técnicas más comunes para la detección de señales de SCBP es el análisis de correlación canónica y sus variaciones. El desarrollo de BCIs de alto desempeño es importante que nosotros podamos obtener precisiones altas, pero en ventanas reducidas de tiempo. Otra métrica importante, y hablábamos del ITR, hablábamos de la tasa de transferencia de información, es justamente esta métrica que nos permite determinar la representación de un carácter en el tiempo. El ITR es un parámetro importante en nuestra investigación, como ya les había dicho, que lo relacionamos directamente con la fatiga del usuario, ya que si retrocedemos un poquito y recuerdan la gráfica en donde el señor estaba sentado frente a un monitor, en donde ese monitor hace justamente esos elementos parpadeantes y el usuario va a captar y el cerebro va a reproducir esos estímulos o frecuencias, realmente son frecuencias definidas con, con los estímulos parpadeantes. Entonces la fatiga va en ese sentido, ¿no? Que es, y se define la fatiga como el tiempo que le toma la BCI en reconocer el carácter o señal objetivo y que es el tiempo, en otras palabras, del tiempo de exposición del usuario al monitor a los estímulos parpadeantes, ¿sí? En este trabajo nosotros vamos a presentar un análisis comparativo entre las diferentes técnicas de extracción de características considerando esta métrica, ¿no? Eh, la métrica de la tasa de transferencia de información. Entonces, las, la estructura que ya habíamos hablado está intrínsecamente, está muy relacionado a lo que es el paradigma, este paradigma SSDP, que eh, son potenciales visuales, ¿sí? El paradigma SSDP es una respuesta natural que produce el cerebro cuando nosotros hacemos presentación de estímulos parpadeantes, ¿sí? Los equipos especializados, como les había dicho, son aquellos que nos permiten capturar estas señales a los estímulos que se está generando. Algunos de los métodos de extracción de características son identificados y comparados unos con otros para su análisis. Entonces, vamos a presentar cada uno de estos métodos en donde nosotros vamos a ir analizando cuáles son las características de cada uno de ellos. Bien. El análisis de correlación canónica. Este método es importante, es un método base para muchos otros métodos en donde toman como base, como les decía, eh, esta técnica, ya que, como vamos a ver, variamos, modificamos, pero tienen en el fondo la misma composición, ¿sí? Entonces, el método CCA, perdón, es un método estadístico que determina la correlación de, de dos conjuntos de entrada, ¿no es cierto? X y Y, en donde X muestra la señal SCBP, la señal cerebral, la señal de electroencefalograma, y Y nos indica la señal de referencia con la que vamos a comparar, y finalmente CCA lo que va a hacer es maximizar esta correlación de estas dos variables a través del cálculo de vectores de peso para mostrar y saber cuál es el estímulo que está viendo en este caso el usuario. El método FBCCA, voy a ir explicando brevemente. El método de FBCCA, como ustedes ven, también está basado en la técnica de CCA. Lo que hace es incrementar, perdón, es
agregar un banco de filtros a la entrada de la estructura para luego aplicar el concepto de CCA, que como les dije es la base de estas técnicas que son modificadas. El MZCCA de la misma forma es una modificación que trata de mejorar las señales de referencia, identificando posibles características comunes en múltiples pruebas, tomando la misma frecuencia del estímulo. Y TCCA, que es un template individual basado en CCA, que se centra en la optimización de la señal, de la señal origen, extrayendo características del conjunto de datos de la señal eje, de la señal del encefalograma, para añadirlas a la señal objetivo estándar. Luego, nosotros vamos a ver otros tipos de métodos como EMD, que es la descomposición de modo empírico, que es un método adaptativo. Y aquí es importante analizar este método porque ya nos habla de datos no lineales, de datos no estacionarios que podrían descomponerse experimentalmente en un elemento residual, específicamente en la técnica, y en las principales formas llamadas funciones de modo intrínseco. Entonces, esta técnica, como les decía, es importante porque ya empezamos a escuchar de señales no lineales, de señales no estacionarias. Más adelante vamos a abordar un poquito más de estos términos específicamente para nosotros, que va a ser el estudio de señales SSBP. BMD es otro método que consiste en descomponer una señal con múltiples componentes en funciones a sí mismo de modo intrínsecamente limitado en bandas, ¿sí? de la señal de entrada, de la señal capturada. El análisis de componentes relacionados a tarea es otra de las técnicas novedosas, de las técnicas recientes, en donde tiene como características aquí el aprendizaje de filtros adaptativos para la extracción de componentes relacionados con la tarea específicamente, lo que nos permite maximizar la reproducibilidad durante el periodo de esta tarea. Corca es el análisis de componentes correlacionados, también utiliza o tiene como característica el aprendizaje de filtros espaciales que implican los datos de entrenamiento y las frecuencias de estímulo para cada uno de los usuarios. Lazo es una técnica interesante, es una técnica estudiada, es una técnica simple realmente, pero que es muy, muy robusta y está basada en la regresión que proporciona los coeficientes de regresión y permiten la interpretación para selección de canales y la extracción de características de señales de electroencefalogramas de una manera útil y con resultados muy robustos. Como les dije, es una de las técnicas con buenos resultados que la hemos estudiado y que tiene una respuesta interesante y una buena respuesta para los propósitos que nosotros nos hemos planteado. Bien, en cuanto a los resultados de discusión, el presente trabajo se analizó de acuerdo a los siguientes parámetros y las métricas principalmente, ¿no es cierto? Vamos a ver en la tabla, ya más adelante, vamos a ver el número de canales usados en los dispositivos de adquisición de las señales de eje. Veremos el número de estímulos o frecuencias objetivo. SV representa el número de sujetos experimentales que han participado en el estudio. Y los resultados de cada trabajo son basados en métricas principales y en la que nosotros hemos escogido,
Este estudio es un estudio preliminar de lo que estamos haciendo, de un estudio más amplio, como es el desarrollo de, de un algoritmo que nosotros creemos que nos va a dar buenos resultados. Por eso es que nosotros empezamos analizando este tipo o hicimos este tipo de trabajo para justamente tener esa justificación y saber de que lo que estamos estudiando lo estamos haciendo de forma correcta. Ok, volviendo, las métricas que nosotros estamos utilizando es la precisión y el ITR. La precisión es el número de aciertos detectados o reconocidos por el número de experimentos utilizados. Y el ITR es la tasa de transferencia de información, los cuales está calculado a través de la fórmula que está presentada, que ustedes la pueden observar. La tabla comparativa. La tabla comparativa nos habla de las técnicas que nosotros hemos utilizado. Realmente son 10 técnicas que están analizadas y están comparadas unas entre otras, como por ejemplo Lasso y CCA para el primer estudio. Lasso y CCA, ustedes ven como el ITR está entre 60 y 50.5. Pero un factor importante en nuestro estudio también es el tiempo de ventana que le toma a la BCI realizar esa captura. Por ejemplo, para el primer estudio tenemos ventanas de tiempo de 1 segundo con una, eh, con una precisión en esa ventana de tiempo del 100%. Entonces es una técnica, como les decía, Lasso y CCA son técnicas muy robustas y muy buenas. Si ustedes ven en la mayoría de los métodos de extracción de características está CCA y las variaciones de CCA también. Vemos la comparación de las variaciones de estas mismas y entre ventanas, fíjense en las ventanas de tiempo y en los valores del ITR. ¿Sí? Como les decía, el ITR nos va a ayudar a controlar o de alguna forma manejar la fatiga del usuario al momento de hacer la experimentación de la captura de la señal, de hacer la experimentación general y aplicación de una DCI. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, hemos hecho una tabla resumen eh, con todos las técnicas estudiadas, en donde BMD nos da un ITR de 3120 en una ventana de 1 segundo, y eso es realmente importante en nuestro estudio también. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de la tabla? Pues los diferentes métodos han alcanzado en más del 90% del, de la precisión, pero con una ventana de tiempo muy prolongada, ¿sí? Y lo que nosotros queremos es alcanzar esos mismos porcentajes con ventanas de tiempo mucho más cortas, ¿sí? Y esto hace que la fatiga cada vez vaya siendo mucho más reducida y tratar de atenuar esa fatiga en el usuario que genera al momento de sentarse y estar frente a los estímulos parpadeantes. Uno de los métodos más utilizados, como ustedes vieron, es SA. Tiene una eficiencia comparado con las otras técnicas muy alta, hablemosle así, alta, pero hay que tomar en cuenta que es muy simple y de una aplicación estable. ¿Sí? CCA está considerado como una técnica, como un método lineal, eh, en donde varían mucho una con otra, agregan filtros, agregan otras variables, pero en su núcleo, en su composición esencial se encuentra el SSA. ¿Sí? Existen otros métodos
como ustedes vieron en la tabla, métodos como el BMD, que pueden alcanzar resultados extraordinarios realmente sobre los 3000 bits por minuto, que, que es significativamente alto sin duda en en el ITR. Cuando nosotros hablamos de BMD, los autores también ya habían mencionado que se consideraría un método no lineal, por lo que nosotros diríamos que el método no lineal o, o utilizar la, la naturaleza de las señales cerebrales, que de hecho son señales no lineales, señales no, que son no estacionarias, eh, en el estudio de este tipo de algoritmos. Como ustedes ven, BMD de, habló de una composición no lineal y tuvieron alcanzaron un ITR realmente muy alto. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros podríamos decir que el posible uso de un método CSA no lineal para futuros estudios eh, podría ser interesante, en donde si utilizamos inteligencia computacional como redes neuronales para modificar el tema del concepto de CSA, podríamos tener buenos resultados. ¿Sí? Ese es el enfoque que nosotros nos hemos planteado y estamos en proceso de estudio. ¿Sí? Como conclusión, vemos que el método de ITR, la métrica, perdón, del ITR varía y depende de parámetros esenciales como la ventana de tiempo, el método de extracción de características utilizado y el número de canales también utilizados. Eso es importante, el tratar de hacer la captura con números de canales muy reducidos. Los métodos relacionados con CSA se obtuvieron en un rango entre 8 y 117 bits por minuto, donde el FBCSA obtiene el máximo valor. El método de CSA, el método de CSA eh, tiene en el experimento, en el trabajo con solo dos canales, con una ventana de tiempo de 1 segundo y un ITR de 32.78 bits por minuto, alcanza el 1/4 del máximo valor del ITR registrado. Pero nosotros, como les decía, optimizamos el número de canales posibles. ¿Sí? Ese es otra de los objetivos que también se ha planteado en esta investigación, el tratar de reducir el número de canales, pero sin dejar de obtener una tasa de ITR importante. ¿No? Nosotros encontramos con los enfoques del reconocimiento de señales del reconocimiento de señales, principalmente SCBP, técnicas como TRCA, CORCA, EMD, que tienen buenos valores de ITR. Los métodos basados en EMD mostraron considerables valores de ITR, exceden los 3000 bits por minuto y eso hace importantísimo que se consideren este tipo de técnicas. Pero son técnicas que empezaron ya a hablar de la naturaleza no lineal de las señales cerebrales. Entonces, esto es importante mencionarlo sin duda. De acuerdo a lo anteriormente dicho, nosotros podemos considerar que los enfoques no lineales se podrían aplicar a futuros trabajos, como por ejemplo, algo que nosotros estamos trabajando o se ha estudiado para señales SCBP específicamente y para el desarrollo de B6 es el NLCCA, que es el CCA no lineal, que podrían mejorar el desempeño sobre la naturaleza misma de la señal cerebral, como les dije, considerando su no linealidad en el estudio inicialmente, ¿sí? Desde un inicio de toda la estructura de la BCI. Entonces, las conclusiones más importantes están aquí y son las que hemos rescatado para seguir nuestra investigación en el desarrollo de una técnica o de un algoritmo
no lineal que sea simple y robusto. Muchas gracias por su atención. Yo les agradezco por la apertura y que tengan una buena tarde. Gracias.